buenas tardes. Hoy vamos a presentar un caso clínico sobre un positivo bacteriano de secreción de debido. Es un posible Streptococcus spp. El paciente se llama Duque. Junto a mis compañeros Ernesto Jesús Amariz, Stephanie Prato, quien nos habla, Catalina Monformore. Voy a presentar la información general del paciente. Es un perro de raza Golden Retriever de 6 años de edad. Presenta una temperatura de 37.6 grados y los signos clínicos que se presentaban eran otalgia, otorrea e inflamación, lo que nos daba indicios de que podría ser una otitis externa. Voy a hablar de qué es la otitis. La otitis es una inflamación del conducto auditivo, puede ser externa, media e interna. Algunos agentes etiológicos son Streptococcus, Staphylococcus y Escherichia coli. Como cuadro común, el paciente puede presentar rubor, calor, aumento de tamaño y también puede tener secreción. Puede ser cerumen exudado o purulenta con mal olor. Como materiales, en cuanto al medio de cultivo, usamos caldo BHI, agar sangre, agar McConkey y agar Müller-Hilton. En cuanto a los reactivos, agua destilada, cristal violeta, lugol, alcohol acetona y safranina. Y para las pruebas bioquímicas usamos medio TSI, LIA, citrato y zinc, y también catalasa. Para la toma de la muestra, como primer paso, usamos el hisopo estéril y procedimos a tomar la muestra en el canal auditivo del perro. Procedimos a ingresarlo en el caldo, cortamos la parte del hisopo, lo tapamos y lo dejamos 24 horas bajo observación en la incubadora. Para la siembra, hicimos siembra por agotamiento. Lo primero que hicimos fue esterilizar el asa, tomamos una muestra del caldo y en tercer lugar sembramos por agotamiento. Luego este agar lo sellamos y lo guardamos en la incubadora por 24 horas. Pasadas las 24 horas evidenciamos en nuestra siembra de agar sangre que había crecimiento de bacteria, lo que nos confirma que nuestra bacteria es una gram positiva. Luego se le realiza una tinción a una colonia aislada. Realizamos la tinción gram. Para esto cogemos un poquito de bacteria de una colonia aislada sobre una lámina, lo ponemos agua destilada, lo dejamos secar y también lo sellamos 3 veces con calor. Como siguiente paso ponemos el cristal violeta, lo dejamos 1 minuto, luego lo lavamos, agregamos el lugol, también lo dejamos 1 minuto, lo lavamos, procedemos a ponerle alcohol por 30 segundos, lo lavamos y como paso final ponemos safranina o fuchsina por 2 minutos. Lo lavamos, dejamos secarlo a temperatura o al aire. Y en el microscopio pudimos observar que nuestra bacteria pues era una bacteria gram positiva con cocos en cadena. Como siguiente realizamos pruebas bioquímicas, realizamos la prueba SIM que nos dio como resultado negativo a indol, negativo a movilidad y negativo a H2S. La prueba LIA que nos dio negativo a lisina y negativo a H2S y la prueba citrato que nos dio negativa. La prueba TSI que nos dio Ka, nos dio que era sin gas y sin H2S. También, como último, realizamos la prueba de catalasa que nos dio negativa, es decir, no reaccionó y no mostró burbuja. Hicimos esta tabla para elegir nuestra posible bacteria, la cual vimos diferentes características como lo fue el gram, la morfología, el agar McConkey, la catalasa, la hemólisis y el agar sangre, lo cual nuestra bacteria nos dio como positivo el gram en morfología, cocos en cadena, en agar McConkey que no creció, catalasa negativa, la hemólisis que podíamos ver que era alfa y beta y agar sangre que sí nos creció. En la prueba antibiograma usamos 5 antibióticos, amikamicin, lo cual nos dio una reacción de sensibilidad, gentamicin nos dio una reacción de sensibilidad, erofloxacin, que fue el único antibiótico que fue resistente, ciprofloxacin nos dio con reacción de sensibilidad y por último oxitetraxiclin que nos dio una reacción de sensibilidad.
los anticuerpos se adhieren y bloquean la bacteria y pues ayuda a limpiar el epitelio de la piel del perro. El CAM factor es la toxina que daña membranas celulares y aumenta la hemólisis y contribuye a lesiones y exudados. La streptomicina o IS son toxinas que destruyen glóbulos rojos y leucocitos, los cuales generan inflamación y daño tisular. Y hyaluronidasa degrada el tejido conectivo para que la bacteria se disemine más fácilmente. La DNasa incuba el pus y reduce su viscosidad, permitiendo que la bacteria avance por tejidos infectados. Las exotoxinas pirogénicas incrementan la inflamación y pueden causar fiebre e infecciones sistémicas. Las arecinas epiteliales permiten que se adhieran a piel y mucosas, por ejemplo, son orejas, piel o heridas para iniciar una infección. En la inmunidad innata, la primera línea de defensa es rápida y específica y está presente desde el nacimiento y actúa de inmediato contra cualquier microorganismo invasor. Frente al Streptococcus spp, cuando el Streptococcus spp logra colonizar el canal auditivo externo del perro, la inmunidad innata responde de varias formas. Las primeras son las barreras físicas y químicas. Las físicas son la piel, el epitelio del canal auditivo y el cerumen o exudado o pus. Las barreras químicas, que son el pH ácido, ácidos grasos y los lisosomas, que dañan la pared bacteriana. Las células efectoras, un ejemplo son los neutrófilos, son las primeras células en llegar que fagocitan y liberan enzimas líticas para que hagan la presentación de antígeno. También encontramos los queratinocitos y los macrófagos. En reconocimiento tenemos un macrófago o célula dendrítica, cualquiera de las dos puede. Tenemos un reconocimiento con un PIRS, el cual se adhiere con el glicolisacárido de la pared celular de la bacteria, la cual tiene una unión con el glicolisacárido y provoca la activación de una vía de señalización. Esta hace que el factor de transcripción entre en el núcleo y su secreción final sean las citocinas interleuquina 8 y interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos activan los genes proinflamatorios y para activar las células beta. La fagocitosis es un ejemplo de esta bacteria, está acá y se adhiere a la membrana de la célula fagocítica, pues es dendrita de macrófagos, gracias a sus receptores, la cual la bacteria fagocítica hace una vacuna para introducir la bacteria adentro de ella en un fagosoma. En el fagosoma se adhieren los lisosomas y se vuelve un fagolisosoma, el cual es para procesarla, por así decirlo, y hacer que salgan enzimas líticas para hacer la presentación de antígeno. En la ozonización, las células macrófagos o dendríticas tienen un receptor, se les adhiere un anticuerpo y el antígeno, que son las enzimas líticas que fueron procesadas por las células macrófagas, esto es como un marcador para poder facilitar el proceso de la fagocitosis y también para hacer la presentación de esto se prepara así para poder hacer la presentación de antígeno. La presentación de antígeno, cuando los macrófagos de las dendríticas están ya con el antígeno en su anticuerpo, viajan por los ganglios más cercanos para poder hacer la presentación de antígeno a las células beta. En la inmunidad adaptativa, pues tenemos lo que es la inmunidad adaptativa, donde se hace la liberación de los linfocitos T para así dar lo que es la célula dendrítica presentadora de antígeno. ¿Cómo así? La célula presentadora de antígeno, ella pues tiene una molécula de histocompatibilidad de clase 2, así donde hay un péptido se une y hay un receptor de células T que la reconoce. Donde hace la presentación de antígeno, pues estas incluyen lo que son las presentadoras de antígenos profesionales, como los macrófagos y los linfocitos B. Bueno, en los linfocitos CD4 también él se dividiría por unos subtipos, que son TSH1, TSH2, donde el TSH1 y TSH2 pues hacen la activación de macrófagos y haciendo lo que es la respuesta a patógenos como virus y algunas bacterias, como también tenemos lo que es la defensa contra parásitos y respuestas alérgicas. En el caso del TH17, pues esto es lo que hace la reclutación de neutrófilos, también como esencialmente destruye las células infectadas
y haciendo lo que es la defensa contra hongos y bacterias principalmente. Bueno, como anteriormente había hablado sobre los subtipos de los linfocitos, pues aquí tenemos nuevamente lo que el TH1, TH2, TH17. También esta tabla pues nos dice como la reacción inmunitaria, como también la defensa del anfitrión y como también lo que es la función de las enfermedades. Algo que me llamó la atención pues fue como en el TH1, donde estas enfermedades son autoinmunes, hacen lo que es el daño tisular asociado con las infecciones crónicas. En el TH2 pues tenemos enfermedades alérgicas y en el TH17 pues tenemos las enfermedades inflamatorias autoinmunes. Bueno, como respuesta humoral tenemos lo que son los linfocitos B, que estas producen anticuerpos específicos, en este caso pues la IgA y la IgG. Pues la IgA pues estas secretan en mucosa y esta bloquean la adherencia bacteriana, mientras que la IgG esta optimizan bacterias haciendo la activación y el complemento y facilitan lo que es la fagocitosis. Para así lo que es estos anticuerpos reconocen estructuras claves del Streptococcus para lo que es la cápsula liposacárida como la proteína M y neutralizando su capacidad de evadir la respuesta inmune. Bueno, como discusión tenemos lo que es una infección por Streptococcus SPP en una otitis externa en caninos. Tenemos que saber que para esto se necesitan pues la cooperación entre ambas ramas de la inmunidad, como la innata y la adaptativa, donde pues la innata actúa de forma inmediata y pues la adaptativa pues esta es más lenta, segura, pero esta tiene memoria. Al ser esto adaptativa, si el animal pues presenta nuevamente una infección como otitis en este caso, pues ella al ser de memoria pues actúa combatiendo lo que es esta otitis. Bueno, como revisión de artículos nos basamos pues en dos. El primero, pues se basa en lo que es la resistencia antimicrobiana de los diferentes agentes etiológicos causantes de la otitis externa en caninos. Y el segundo, básicamente, pues él se basa en el aislamiento bacteriano de la susceptibilidad de las bacterias causantes de la otitis canina. Como tratamiento, en primer lugar, una buena higiene al conducto auditivo. También tenemos amoxicilina, que se da pues de manera oral. La amoxicilina tiene como mecanismo de acción inhibir la última etapa de la síntesis de la pared celular, lo que ocasiona la lisis de la bacteria y su muerte. Tenemos el Gentamax, que es de uso tópico, que está compuesto por gentamicina, clotrimazol y betametasona. Este mecanismo de acción es atravesar la membrana celular de las bacterias susceptibles, se une de manera irreversible a la subunidad del ribosoma 30S y esta acción impide pues, el inicio de la síntesis de proteína y al final provoca la muerte celular. Y como último, para la inflamación y el dolor tenemos meloxicam.